Hola a todos, siguiendo con los vídeos de pronóstico de cada signo para marzo de 2017, le toca el turno a Piscis de Sol o de Ascendente. Voy a seguir hablando en primer lugar de la T cardinal y luego particularizar para los planetas más de movimiento más rápido y para Saturno en Sagitario. El primer punto donde te afecta esta T cardinal o también los planetas de movimiento más lento que están afectando a la crisis es Urano en Aries en el área que está relacionada con los recursos tanto a nivel interno como a nivel externo con los que cuentas. Y esto llevaría a hablar de la valoración que tú le das a estos dos recursos y el sistema de valores entendido como el sentido de las posesiones que tú tienes, tanto a nivel externo como a nivel externo, qué orden de prioridad le das. En ese sentido, la vida te está pidiendo un cambio o una eliminación en cuanto a la pauta que tienes a la hora de hacer este proceso, porque hay cosas que en un pasado han podido tener sentido, pero ahora se han quedado soletas y entonces necesitas conectar con cosas más auténticamente tuyas. En un primer momento vamos a hablar de los recursos internos, porque esto está muy relacionado con el tema de la autovaloración o de la autoestima. A nivel interno, todos poseemos una serie de recursos que al mismo tiempo son limitados e ilimitados. Es decir, son limitados porque todos tenemos una serie de carencias. Y independientemente de las carencias que sean, o sea, yo puedo tener a lo mejor pues más dificultad para el dibujo o más dificultad para la parte más social o para las matemáticas o lo que sea, y puedo tener una serie de dones como más actitud para el baile, más actitud para el don de gentes o lo que sea. Son ilimitados y ilimitados en el sentido de que si yo desarrollo los dones y me preocupo porque las limitaciones lleguen a un punto en el que no me condicionen tanto, pues el potencial que yo tengo es ilimitado. Si alguien vive la vida en completa conexión con los potenciales que tiene y los desarrolla de forma que no solamente sean potenciales, sino un arsenal de recursos que pueda llegar a florecer, pues la capacidad de acción que tiene, no de acción, sino de disfrute o de desarrollo, pues es prácticamente ilimitada. Y al mismo tiempo es limitado porque como seres humanos que somos, pues siempre vamos a tener una serie de limitaciones porque por mucha inteligencia que yo tenga, pues siempre tengo una limitación, por muchos dones que yo tenga para un baile, pues siempre va a haber pasos que no me van a salir tan bien o el ejemplo que sea. Entonces, en este sentido, en cuanto a tu propia relación con tu valoración, hace falta un cambio. Este cambio puede venir de muchas formas, pero lo que está claro es que al final hay unas pautas que tú has seguido, se han quedado anticuadas y ahora necesitas conectarlo con algo más auténtico tuyo. En ese proceso puedes conectar con cosas nuevas. ¿Qué significa conectar con cosas nuevas? Pues conectar o con dones que tú no sabías que tenías o que lo sabías pero que no has conectado con ellos para desarrollarlo. Pues por ejemplo, yo puedo descubrir que tengo una actitud para el baile, pero es que no lo hubiera descubierto si no me hubiera apuntado a clases de baile. O puedo saber que tengo una actitud para el baile, pero que siempre me he enfocado en otras cosas y nunca lo he desarrollado, y entonces ahora el cambio sería empezar a desarrollarlo más. El nivel de desarrollo puede ser grande o puede ser pequeño, pero el caso es que con los talentos no simplemente hace falta que los vea, sino que hace falta que yo los valore. Y valorarlo puede ser simplemente reconocérmelo o también puede ser, como lo valoro, pues le doy el desarrollo adecuado. En otro sentido, también lo que puede significar es que la forma que yo tengo de relacionarme con esos recursos cambia. Aquí estaría más implícito el tema de la autoestima y la valoración. Al final es que no se trata tanto de que yo tenga más dones, más limitaciones o lo que sea, sino que lo que la vida te está pidiendo es que tú te relaciones con tu propia valoración de una forma diferente, más fresca, más nueva y sobre todo que te permita un mayor desarrollo de tu propia autoestima. Al final de lo que se trataría es de que te trataras como si fueras un niño. O sea, aquí no está relacionado el niño interno, pero es un buen ejemplo para poder entenderlo.
Si un niño no necesita ser ni el más guapo, ni el más inteligente, ni nada, sino que lo que necesita es que se le refuerce. Se le refuerce cuando tiene un logro y cuando tiene una carencia, pues que se le dé un buen soporte para que él sienta ante todo seguridad, seguridad de que es válido y de que se le quiere. Aquí se estaría hablando más bien en esta área de ser válido independientemente de lo que tenga. Es decir, si yo para ser válida tengo que ser perfecta, pues evidentemente siempre me voy a sentir con la autoestima baja porque siempre voy a tener algo que va a ser limitación. Porque como he dicho, los potenciales son ilimitados y las limitaciones también son ilimitadas. Entonces, también se trataría de que encontraras nuevas vías en las que tú puedas darte una valoración diferente. Esta diferente me refiero a que la forma de darte valoración cambie, porque lo que has estado haciendo para darte valoración pues necesita ser renovado y refrescado. No quiere decir que no te valga lo que has hecho antes, pero hace falta una renovación. Entonces, en este sentido, se trataría de hacer un equilibrio entre lo que hay fuera o lo que recibes de fuera y lo que recibes de dentro. Al final es que es algo incoherente. Si yo tengo una buena autoestima, una buena valoración, pues evidentemente si algo de fuera o alguien de fuera me está desvalorizando, no es consistente, no voy a sostenerlo. Y esto lo que implica es o que tú cambies la forma en la que tienes de defenderte o de posicionarte para con el exterior, pero sobre todo la forma en la que tú tienes que la opinión del exterior penetre dentro de ti. Un niño con una autoestima bien colocada, pongo el ejemplo del niño porque es lo más fácil de ver, pues no va a tener el mismo efecto que un adulto le diga que es tonto a un niño que tiene una buena autoestima y tiene un buen concepto de su inteligencia que a un niño que tiene un mal concepto de esa inteligencia. Al final le puede mover, evidentemente, porque no es agradable recibir una crítica o una desvalorización, pero depende mucho del nivel de seguridad que ese niño tenga. Entonces, ese nivel de seguridad, ante todo, depende del nivel de seguridad interna que tú tengas. En ese sentido, se trataría de que hicieras un cambio para que aprendas a valorarte y a darte tú esa seguridad interna y a reforzarte los logros y los talentos independientemente del exterior. Esto la vida te lo ha podido traer en positivo, o sea, que, pues, que conectes con formas en las que tú puedas darte soporte positivo, o en negativo, que también sería otra opción, que es a través de la desvalorización externa, pues al final tú tienes que conectar con formas en las que tú te das esa valoración interna, porque si no es que te comen. Entonces, en ese sentido, podría haber un cambio. El cambio también puede venir en el tema corporal, por una sencilla razón, porque dentro de los recursos y los talentos que yo tengo está mi cuerpo entendido como algo que a mí me hace válido. Estaría más relacionado con el concepto de belleza. El concepto de belleza, pues claro, para eso tengo que invertir en mi cuerpo, tengo que invertir, pues en el caso de que tenga alguna limitación, pues por temas de peso o por temas de estética, trabajar en ello y sobre todo valorarme, porque lo que marca la diferencia no es tanto que yo tenga una talla determinada o que tenga una forma determinada, sino la valoración que yo me doy. En ese sentido, pues muchas veces resulta más bello a nivel externo alguien que se da una valoración positiva del cuerpo y que se saca partido al máximo que una persona que aunque tenga un buen material pues no se saca tanto partido. Y aquí no se está hablando tanto de embellecerse sino de valorarse, porque son cosas que están relacionadas pero no tienen que ser lo mismo. Yo puedo embellecerme mucho, arreglarme mucho, pero por dentro estar haciéndolo no tanto porque me sienta bella sino para tapar imperfecciones, y puedo embellecerme algo menos y tener un sentido interno de autoestima en relación en este caso a la belleza y a lo corporal tan positivo, pues que al final lo que estoy haciendo es reflejar externamente la valoración que yo tengo por dentro. A nivel externo también puede haber cambios, y es porque al final de lo que se trata con esto es de que tú conectes con un sentido de seguridad, con los recursos que tú tienes, internos o externos, de forma más auténtica. Entonces, lo ideal sería que tú a nivel interno te pudieras dar un soporte lo mejor posible, pero evidentemente en el mundo en el que estamos también es importante lo externo.
Y ya no digo por la sociedad o lo que sea, sino porque somos humanos y entonces evidentemente si yo tengo un cuerpo bonito, o tengo una buena economía, o tengo una buena casa, un buen título, lo que sea, pues de alguna forma indirectamente me está redundando en un sentido de una autoestima positiva. Lo que pasa que de lo que se trata es de buscar que ese sentido de autoestima positiva no dependa tanto de lo que yo tengo fuera, sino de lo que tengo dentro. Yo puedo sentirme inteligente independientemente del título que tenga, y puedo sentirme bella independientemente del cuerpo que tenga, y puedo sentirme abundante independientemente del dinero que tenga en el banco. Entonces, en este sentido, puede haber cambios, porque el tema de satisfacción que tú tienes también depende mucho de la escala de valoración que tú hagas de las cosas. Yo no me siento igual de bien si tengo un coche, por ejemplo, si ese coche está en un nivel alto de la escala de valoración que yo tenga, que si está en un nivel bajo. El grado de valoración que yo tenga de las posesiones que yo tenga o de lo que yo tenga a nivel interno, pues me va a determinar también el grado de satisfacción. Entonces de lo que se trata es de que tú ajustes esa escala de valores de una forma más personal y más auténtica. Esto también es algo muy particular de cada uno, porque evidentemente si para mí es importante, por ejemplo, una casa, a ver, es que aquí habría que hacer una matización. Lo de fuera no tiene que ser un sustituto de la valoración que yo me hago a nivel interno, pero como ser humano que soy, hay cosas que a mí me dan satisfacción tener. Entonces, no es lo mismo que yo tenga en mi orden de prioridades tener una casa, porque aquí también se está hablando de seguridad, pero también se está hablando de disfrute. Tener una casa porque me da una gran satisfacción y un gran disfrute y una gran tranquilidad y comodidad el tener, pues, por ejemplo, una casa ya que sea propia mía, que el que yo a eso no le dé importancia y que dé más importancia, pues, por ejemplo, a poder tener dinero para ir a cenar de vez en cuando. Eso cambia mucho la cosa. Entonces, el primer paso sería tener claro realmente qué es lo que yo valoro a nivel interno y a nivel externo. Y para tenerlo claro, pues es posible que en un momento dado de mi vida haya valorado unas ciertas cosas y haya estado bien, pero luego al conseguirlas me dé cuenta que no las valoro tanto, o incluso valorándolas, pues precisamente porque las he conseguido, necesito actualizar la escala de valores. Al mismo tiempo, a nivel interno, y esto está más relacionado con el tema de la autoestima, a mí no me sirve de nada tener una buena gama de recursos internos si yo no me tomo un tiempo para valorarlos. Y aquí habría que hacer un equilibrio entre valorar lo que tengo en plan positivo, en don, y hacer una buena gestión de las limitaciones que yo tengo. Al final la autoestima, bien colocada, no se trata de decir yo me quiero porque soy perfecta, sino yo me quiero porque tengo estos dones, estas limitaciones, pero el compendio global hace que me quiera. Se estaría hablando de disfrutar con lo que uno tiene. Y entonces en este sentido tiene que cambiar la relación que tú tienes con esos recursos internos, porque si tú has estado demasiado focalizado, por ejemplo, en la en el trabajo con la limitación que pudieras tener y no has estado potenciando lo que tienes en positivo, pues el cambio puede venir de dejar de focalizarte en la limitación y focalizarte en valorar lo positivo y disfrutar de lo positivo que tienes o de los dones que tienes. De la misma forma, si tú has estado evitando mirar las limitaciones porque las has camuflado, porque no le has dedicado el tiempo necesario, pues puede venir de ahí. Puede venir de muchos temas, pero el caso es que hay un cambio en cuanto a la relación que tú tienes con esos recursos internos y externos, y un cambio en la gestión que tú haces, porque al final de lo que se trata es de hacer un buen disfrute. A partir del 10 de marzo, lo que ocurre es que la vida no simplemente te pide este trabajo que te lo lleva pidiendo varios años, sino que además se trata de que tú inviertas energía en esto. Invertir energía en esto se puede ver fácilmente en el tema económico, porque podría ser un buen momento para invertir energías en algo que al final te dé o te permita encaminarte a tener una mayor fuente de ingresos, por poner un ejemplo, porque si tienes más fuente de ingresos, pues al final tienes más recursos externos. No se limita simplemente al dinero, he puesto este ejemplo porque es fácil de ver, pero sobre todo se trataría de invertir energía en tu propia autoestima.
Invertir energía en tu autoestima, al final de lo que se trata es de buscar formas en las que tú te puedes valorar. Y formas de valorarte, pues puede ser desde hacer el proceso más interno, como poner energía en tus propios dones y valorártelos, poner energía en tus limitaciones para ir cambiándolas, y también puede ser mostrarlo más hacia afuera. Pero aquí no se trata tanto de mostrar como en el tema de la personalidad, sino sobre todo actuar a nivel externo con la valoración que tú tienes a nivel interno. Si yo, por ejemplo, sé que yo soy buena en algo, pues una primera fase puede ser yo reconocérmelo, otra fase puede ser desarrollarlo, pero llega un momento en el que yo, si soy buena en algo, necesito también mostrarlo al exterior. Ya no se trata de mi personalidad ni nada de eso, sino mostrar ese talento. A partir del 10 de marzo es un buen momento para hacer todo esto. Esto al final está en tensión o hace falta coordinarlo con otra área que te está siendo movilizada a nivel profundo esta vez, que es el área de las amistades y el área de las metas. ¿Esto qué quiere decir? Son metas entendidas en sentido de ideas, de planificación, de qué es lo que vas a hacer cuando llegues al futuro que tú quieres llegar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que necesitas conectar con esto en un nivel más profundo. Si tú tienes una idea de futuro, hacia donde quieres ir, pues por ejemplo, quieres dedicarte a tal cosa porque en el momento que te dedicas a eso, pues tú quieres realizar una serie de planes, una serie de ideas que quieres desarrollar y las vas a hacer cuando llegues a esa meta. Ahora de lo que se trata ya no es simplemente de tener esa meta a un nivel superficial, sino que a un nivel más profundo estés contento con esas metas. Cuando hablo de metas es que me gusta mucho matizar porque claro, las metas están presentes en varios signos. En tu caso, se estaría hablando de las metas al estilo de Acuario. No porque te toque en Acuario, sino porque te toca en la casa de Acuario. Entonces, las metas en el estilo de Acuario, de lo que se trata es de metas entendidas como cambios. Cambios en el sentido de qué reformas quieres hacer tú para moverte hacia un futuro. Es decir, no se trata de metas que te motiven, sino de cambios que tú quieras hacer. Esos cambios ahora más que nunca tienen que conllevar una cierta profundidad y entonces esto enfocaría sobre todo al tema del futuro y al tema de ideas. Se trataría de que tú ahora cuando tienes una idea sobre el futuro que quieres crear o sobre los planes que tienes para ese futuro, ya no se trata simplemente de que lo pienses en un nivel superficial, sino que tiene que ser un proceso que mueve capas muy profundas. Y cuando esto ocurre, puede movilizar mucho miedo. Mucho miedo porque al final, si yo estoy ideando un futuro y ya no simplemente lo estoy ideando a un nivel superficial, sino a un nivel muy profundo, estoy poniendo mucho de mí, con lo cual se trataría no simplemente de decir, bueno, pues quiero llegar a ser médico porque así curo a gente, sino que tengo que conectar con profundidad de esa idea. Profundidad de esa idea, ante todo, para entenderlo bien, es poner toda mi alma y todo mi estilo en desarrollar esa idea. Y entonces eso lo que hace es que el nivel de frustración que se puede alcanzar es bastante considerable. Y para protegerte de esa posible frustración, pues lo que puedes hacer es cortar este proceso simplemente a nivel mental. Esto lo he explicado en otros signos, por ejemplo en el signo de Géminis, si no recuerdo mal, en el sentido de que se trata de poder hacer una lluvia de ideas para poder conectar con posibilidades de futuro. Tu proceso no es el mismo que he dicho en ese vídeo de Géminis, sino que el proceso de hacer esa lluvia de ideas para ti tiene una profundidad que es que te lo tienes que tomar casi como un protocolo, porque de lo que se trata es de que tú consigas liberarte primero a nivel mental, pero en esa liberación, simplemente con atreverte a dar ese paso de pensarlo, puedes movilizar una cantidad de energía impresionante que te puede poner en contacto con bloqueos internos que tienes de cuando has tenido ideas y esas ideas por lo que sea se han capado.
o por entenderlo más fácilmente, no es que sean ideas en plan intelectual, sino ideas de caminos que te hubiera gustado tomar. En tu caso particular se trataría de que te pusieras en contacto sobre todo con el poder de la imaginación, de poder imaginar un futuro y de poder preguntarte por qué no. ¿Por qué no considerar esta opción o considerar esta otra? Porque eso te puede dar mucha fuerza. El tema es que, claro, esto está produciéndose al mismo tiempo que se está produciendo un proceso de valoración, de autovaloración, el tema de autoestima. Entonces, claro, si un potencial de futuro al final se rompe, pues indirectamente te está afectando a tu autoestima. Y entonces necesitas sostener una buena autoestima buscando herramientas diferentes, si es preciso, para poder hacerlo, al mismo tiempo que te mueves a un futuro más auténtico. Y puede haber una contradicción, porque puedes querer movilizarte hacia un futuro, pues por ejemplo, dedicarte a la ayuda humanitaria, pero evidentemente si te dedicas a algo más altruista, pues el tema de los recursos, sobre todo a nivel externo, no lo tienes tan atado que si te dedicas a una meta, en este caso estamos hablando de lo laboral, que te rente más. Entonces puede haber un poco de distorsión porque lo que a lo mejor te satisface en el sentido de sueño o de idea a un nivel muy profundo, pues a la hora de darte unos buenos recursos no te renta tanto. Entonces es la tarea de que hicieras un buen balance en esto, intentar llegar a un acuerdo, pero hay una cierta inestabilidad, porque claro, ya no es que tengas que elegir entre tener dinero o tener metas, sino que a veces hay facturas que pagar y entonces sueños que tienes pues necesitan en un momento determinado que los relegues un poco y priorices pues algo más económico, y al revés, a veces tienes que sacrificar economía para poder moverte hacia tu sueño, porque moverte hacia tu sueño también en cierto sentido puede ser invertir económicamente en formación o en lo que sea, o invertir tiempo que no estás invirtiendo en producir dinero. Entonces, una ayuda que tienes ahora más que nunca es que tienes Júpiter, que es el planeta benefactor, en la casa del inconsciente y de los recursos compartidos. Entonces, a la hora de producir tu propio dinero, es posible que tengas más altibajos porque estás conectando con diferentes formas de relacionarte con los recursos externos. Entonces es posible que durante todo este tiempo hayas necesitado recurrir a vías diferentes de producir ingresos. Es decir, que no te venga solamente de un trabajo establecido, sino que hayas tenido que cambiar, pues por ejemplo, un trabajo no a jornada completa, o que los recursos te vengan no de un trabajo principal, sino de un trabajo secundario más relacionado con los hobbies, por ejemplo, o que al final pues estés en un trabajo o en una actividad que sea un poco de comisiones y haya habido altos y bajos, y eso tienes una ayuda en el sentido de que si ahora tú necesitas un préstamo o necesitas ayuda financiera sobre todo, tienes más facilidad de que te lo den. Lo que pasa es que de lo que se trata es de que priorices la calidad y no la cantidad. Tienes más facilidad para que la gente te preste dinero, para lo que sea, o sea, no hace falta que sea para una necesidad, para algo de ocio, para un proyecto, para lo que sea. Y se trata de elegir bien, porque a veces puedes tener tanta facilidad que cojas dinero de muchas fuentes y luego te encuentres con una deuda muy grande. Entonces se trataría de que aprovechar esta facilidad que tienes para seleccionar las fuentes de financiación y al mismo tiempo seleccionar en qué quieres financiar y que sea realmente algo que sea significativo para ti. Al mismo tiempo se está produciendo una movilización en el tema de tu posición en los grupos, y aquí de lo que se trata es de que necesitas que la relación que tienes con los grupos no solamente sea satisfactoria a nivel externo, sino a nivel interno, a nivel profundo. Entonces esto te mueve, la palabra clave es intensidad. Es decir, la relación con los grupos ahora, si se produce algún desajuste en el poder o tú estás en una posición que no te sientes cómodo, ya no es que te estrese, sino que te mueve por dentro de una forma muy visceral. Entonces, en este sentido, necesitarías hacer un trabajo para ver, en el caso de que sea por algún patrón inconsciente, de dónde te viene, porque de lo que se trata es de que tú puedas estar cómodo en grupo en todos
los niveles. Y precisamente por eso, por la relación que tú tenías con el grupo hace un tiempo, puede no ser ya más válida porque era válida a un nivel superficial pero no a un nivel profundo. En ese sentido también tienes una ayuda con Júpiter, porque Júpiter lo que te está haciendo es que ahora más que nunca tienes la posibilidad de conectar con buenos maestros, sean personas, sean filosofías, sean libros, sean conocimientos, en el manejo del inconsciente. Entonces, igualmente aquí se trata de priorizar la calidad y no la cantidad. Si tú consigues conectar con personas, terapeutas, amigos, libros, ideas, que lo que te hacen es tener un conocimiento más profundo y más positivo acerca de tu propio inconsciente, pues eso al final te está redundando en todo lo demás, porque si tú consigues trabajar mejor el inconsciente, estás más limpio en capas más profundas y tienes más posibilidad de disfrutar de una forma más plena en los grupos y tienes más posibilidad de tener menos bloqueo a la hora de gestionar la intensidad que te puede surgir a la hora de querer moverte hacia tus metas verdaderas entendidas como ideas de futuro o cambios que quieras hacer. Por poner un ejemplo, si yo mis cambios que quiero hacer hacia el futuro me suponen una revolución muy grande, pues por ejemplo estoy pasando por un divorcio, quiero cambiar de vida, quiero cambiar de profesión y tal, pues si encima de esto le estoy añadiendo intensidad, pues es muy posible que yo ni siquiera conecte con la idea, porque simplemente pensar en la idea me hace pensar, pero ¿dónde voy? Y ahora se trata de por lo menos poder conectar con esa idea y con esa posibilidad de cambio y luego ya una vez que eso ha estado establecido, conectar con la vía para conseguirlo. Entonces, si tú a eso le añades un buen trabajo en el tema inconsciente, que venga por una ayuda de una persona o de una actividad o de una idea, pues el resultado es bastante positivo. Y si al mismo tiempo todo eso te redunda en una buena o en una mejor gestión de tu propia autoestima y de los recursos que tienes, porque muchas veces los recursos ya no se trata de que los tengas o no los tengas, sino que los valores bien y los sepas amortizar lo más positivamente posible. Entonces puede marcar una diferencia bastante importante. A lo largo de todo este tiempo hay una cosa que has tenido que también te viene de bastante tiempo atrás, que es que se te está poniendo en contacto en tu personalidad, sobre todo con la carencia. Por eso es tan importante este tema de la autoestima. Entonces se te está poniendo en contacto con la propia carencia y lo que se te está movilizando sobre todo es a la hora de tú presentarte al mundo, de movilizarte ante el mundo, cuáles son las carencias que tienes. Las carencias me refiero a las taras que tú tienes y que por mucho que trabajes puedes disminuir, pero nunca vas a cambiar, que todos tenemos. O sea, por poner un ejemplo, pues si yo he nacido con una cojera, puedo llegar a tener más margen de acción y más posibilidad de acción, pero evidentemente la cojera que tengo pues siempre va a estar ahí. Entonces lo que se te está pidiendo es que tú con las partes de tu personalidad que de alguna forma tienes más mm, más defectuosas, por llamarlo de alguna forma, pues que aprendas a aceptarlas y hacer lo mejor de esas partes. Aquí ya no se está hablando de invertir en perfeccionarte, sino invertir en aceptarte de forma global, incluso con esas partes que siempre van a estar heridas. Pues por poner un ejemplo, o sea, en el tema corporal puedo pensar, bueno, pues si tengo pues una nariz grande o tal o lo que sea, puedo recurrir a la cirugía, pero es que hay cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar si mido 1,60 medir 1,80, aunque me ponga tacones no puedo cambiarlo. Entonces ahora sobre todo se te está poniendo en contacto no tanto con lo corporal sino con lo que tienes en la personalidad que no puede ser cambiado. Si yo soy tímida, pues siempre voy a ser tímida. Puedo intentar ser menos tímida o amortizar la timidez, pero tengo una timidez de base que no se va a ir. No puedo convertir mi personalidad en algo que no es. Aunque yo en los otros vídeos estoy hablando de hacer cambios en la personalidad, siempre hay como una limitación que no se puede traspasar, pero una cosa no quita la otra. No quiere decir que no pueda experimentar, pero hay una limitación que no se puede traspasar. Entonces, en ese sentido,
se te está poniendo en contacto con que seas compasivo con esa personalidad, porque al final de lo que se trata, porque en tu caso está muy relacionado el tema de la valoración y tal, de lo que se trata es que tú te puedas presentar al mundo de una forma muy global, es decir, mostrando al mundo tu personalidad, pero ya no es en su máximo esplendor, sino en todas tus facetas como conjunto. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en el tema de la timidez, pues una tara que ya nunca voy a cambiar porque nunca voy a poder pasar de un tope de sociabilidad, pero eso no quiere decir que yo de forma global no pueda ser compasiva conmigo misma y pueda conectar pues con algo más grande, que es como mostrar mi personalidad en toda su totalidad, con esa parte incluida, pero que en su totalidad no simplemente se ve esa parte, sino que se ve otros detalles, como puede ser que yo tenga más sensibilidad o que tenga una intuición más fuerte o cosas así. Entonces se trata un poco de que vayas trabajando eso puede marcar la diferencia. Eh, lo que te he dicho de invertir en tus ingresos y tal, he cometido un error porque es hasta el 10 de marzo cuando lo tienes. A partir del 10 de marzo la cosa cambia, entonces la energía ya no está puesta tanto en tu personalidad, o sea, en tu autoestima y en tu valoración o en generar ingresos, sino que está más puesta en experimentar la vida. Es decir, durante todo este tiempo que han estado los planetas largos o los planetas de movimiento largo operando, al final se te está poniendo en contacto sobre todo pues con el tema de recursos y con el tema de futuro, pero como idea. Y ahora, a partir del 10 de marzo, la vida te permite que pongas energía un poco, ya no simplemente en saber qué recursos tienes a nivel externo, a nivel interno, sino qué posibilidades te da el ambiente. Entonces podría ser un buen momento para viajar, más bien viajes cortos, o sea, un viaje de fin de semana, tal. Podría ser un buen momento para estudiar, pero no son tanto estudios largos, sino hacer algún curso que te motive. Es decir, la palabra clave es satisfacer tu curiosidad. Si pones energía en esto, pues te puede dar una diferencia con lo que has estado viviendo, porque has estado mucho tiempo invirtiendo energía en tu personalidad, en tu autoestima, y entonces ahora es el momento de, con todo eso, desarrollar tu curiosidad. Es interesante tener en cuenta esto porque un niño curioso es un niño sano, un niño que tiene la autoestima dañada o que no se atreve a mostrar partes de su personalidad, la curiosidad de alguna forma se ve afectada porque yo no puedo ir a tocar un objeto, por ejemplo, si soy un niño, si estoy con miedo o si estoy limitado a ver si lo voy a hacer mal, tal. No se trata tanto de espontaneidad, sino de curiosidad, pero está muy relacionado. Entonces, yo tengo un buen sentido de la valoración y de alguna forma confío en mis recursos internos y mis recursos externos, pues también voy a poder ir hacia satisfacer esa curiosidad que es simplemente conocer el ambiente que me rodea. Entonces, a partir del día 10 la vida se te pone más fácilmente para que puedas hacer esto. En este sentido, habría que hablar de cómo te afecta a ti el tema de Saturno en Sagitario, que en tu caso particular te está afectando sobre todo en el tema de la autoridad. Es decir, Saturno en Sagitario, en tu caso particular, sobre todo lo que te está diciendo es, necesitas tener una estructura de autoridad bien definida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo lo que se te está moviendo, el tema de la autoestima, el tema de poder encontrar fuentes de ayuda, tanto a nivel de recursos económicos, por ejemplo, como a nivel de recursos internos, conociendo mejor cómo está tu inconsciente, necesita una buena gestión, porque tú lo que necesitas es poder tener unas buenas normas para poder moverte hacia lo que quieres. Entonces, en este sentido, se trata de que tú conectes
con una buena disciplina a la hora de tú organizarte, tanto cómo te haces juicios a ti mismo, como cómo te mueves hacia la estructura de vida que quieres conseguir. No sirve de nada que tú tengas una buena valoración o que tengas unos buenos dones o que los desarrolles si tú no te pones una especie de normas entendidas como pues como un jefe que lo que hace es ponerte una disciplina y marcarte unas pautas para que si no las cumples que suene la alarma, y si las cumples pues premiarte. Entonces en ese sentido se trataría de que durante este tiempo y sobre todo hasta finales de este año la vida te está diciendo que es el momento de construir lo que tú quieres, de moverte hacia lo que tú quieres, hacia el estilo de vida que quieres tener, pero para eso se necesita esfuerzo y entonces necesitas una buena gestión de ese esfuerzo. Eso te puede ayudar tanto a la hora de gestionar tu autoestima, porque si tú pones esfuerzos en hacer una buena gestión de los recursos internos y externos, entonces lo estás favoreciendo. Y también si tú disciplinas bien la ayuda que recibes del exterior, pues por ejemplo el mejor ejemplo es el tema económico. Si no coges ayudas económicas sin ton ni son, sino que discriminas según una buena disciplina, pues entonces te puede marcar la diferencia, porque entre otras cosas estarías evitando generar deuda. Y de la otra forma también funciona, es decir, es imposible tener una disciplina demasiado rígida si quieres tener una buena autoestima, porque una buena autoestima también es flexible. Entonces se trata de que los juicios o la disciplina que tú te pones a ti mismo, a ti misma, sea lo suficientemente flexible como para no suponerte un ahogo de la autoestima, porque si te exiges demasiado con unas normas demasiado estrictas, pues evidentemente no puedes estar a la altura de los ideales que tú quieres conseguir. Y al mismo tiempo, pues si, si estás poniéndote una disciplina demasiado rígida a la hora de abrirte a ayuda, porque lo quieres hacer todo por ti mismo y no quieres ayuda ni para trabajar el inconsciente ni para el tema económico, pues también te estás limitando el crecimiento, porque a veces una buena ayuda, por ejemplo, económica a nivel externo, pues puede marcar la diferencia, porque me da una vía de acción que no puedo tener por mí mismo. Entonces, en esencia, este va a ser tu marzo. Me quedaría por hablar perdón, del papel que tiene Mercurio. Mercurio ha estado en la zona de tu personalidad, y entonces, ante todo, de lo que se trataba, sobre todo hasta el 14 de marzo, es de que las ideas que tú tenías sobre tu personalidad, o lo que es lo mismo, el autoconocimiento, pues se desarrollaran, o lo que es lo mismo, lo mejor que podías hacer hasta el 14 de marzo, lo mejor que puedes hacer hasta el 14 de marzo es sobre todo, ya no simplemente se trata de que tú la personalidad la tengas una buena gestión a nivel de ser compasivo con tus con tus propias taras, sino que se trata de desarrollar nuevas formas de pensamiento que te puedan ayudar a ti a relacionarte contigo mismo y poder mostrar tu personalidad. Es decir, ante todo se trataría de cómo tú muestras tu personalidad a nivel comunicativo, y cómo las creencias influyen a la hora de tú conformar tu personalidad. Esto es interesante, pero hay que verlo siempre en relación al proceso más grande que estás teniendo, que es sobre todo de ser compasivo con los fallos que puedes tener en tu personalidad. Y digo fallos porque realmente no son fallos, pero se pueden percibir como fallos, porque es que si yo tengo un defecto de nacimiento, tengo una personalidad que tiene un estilo determinado, pues evidentemente hay algo que no puedo traspasar, y todos lo tenemos. Lo que pasa es que a ti te están poniendo en contacto más con eso, y ahora, hasta el 14 de marzo, tienes la posibilidad de desarrollar
a nivel de pensamiento nuevas planificaciones para poder, teniendo en mente esto, poder mostrar tu personalidad de una forma más positiva. Pues, por ejemplo, no poniendo tanto énfasis en la tara, sino poniendo más énfasis en el conjunto, no solamente en la tara. A partir del 14 se crea una situación curiosa porque el planeta de la mente pasa al tema de la valoración y entonces podría ser un buen momento para organizar las finanzas o para organizar, hacer algún plan para, en cuanto a los recursos externos y los recursos internos, tener ideas que te redunden en una mejor gestión. A nivel externo el mejor ejemplo es el tema de los recursos, invertir pues en planificación, pues, por ejemplo, si estás pagando una deuda, pues buscar un poco cómo organizarlo, si necesitas dinero para algo, pues buscar cómo gestionarlo para poder irlo atando y cosas así. Y sobre todo en el tema de la valoración interna, pues se trataría de ideas nuevas, o ideas sobre cómo planificar, para que puedas tener una conexión mejor con tu propia autoestima, pero con un plan más delimitado. O sea, muchas veces no se trata de decir, pues me voy a valorar más o voy a valorar más lo que tengo, tal, sino de hacer un plan ya no de acción, sino de por lo menos tenerlo en mente. Como puede ser, pues yo qué sé, si yo tengo un don, como puede ser el baile, pues cómo puedo hacer un plan para integrar ese baile en mi día a día. O si tengo esto mismo, pero lo que necesito es dinero, pues cómo hacer una buena gestión, en este caso de los recursos externos, para poder desarrollar ese don. Hay infinitas posibilidades, porque se trata de priorizar lo bueno y también darle un lugar a lo malo, o sea, la carencia, pero todo en el sentido de la valoración, ya no es tanto de la personalidad, sino de la valoración que tú te haces. Y sobre todo el mes, al margen de que haya semanas más adecuadas para una cosa o de otra, o para otra, de lo que se trata es de disfrutar con tu autoestima. Es decir, tú al final tienes una serie de talentos y una serie de limitaciones, y este mes más que nunca de lo que se trata es de tú poder disfrutar con esos talentos y disfrutar con los recursos externos que tienes. Es decir, no es un mes tanto para, aunque hasta el día 10 sí que está bien que busques nuevas formas de producir dinero, no es un mes tanto para mejorar esos recursos, sino sobre todo para disfrutar con ellos. Si tienes una economía que te da hasta aquí, pues se trata de hasta aquí, lo que puedas disfrutar con esa economía, disfrutarlo. Y en esencia este va a ser tu mes. Entonces espero que te haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.